Si estás viendo este vídeo es porque tienes una lesión en los ligamentos cruzados de la rodilla. Te voy a resolver la duda de si operar o no y además te voy a dar 3 ejercicios para que empiece la rehabilitación en casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Nacho y vengo a resolveros una duda que tenéis siempre después de una lesión de rodilla, porque habéis visto en multitud de ocasiones, este futbolista se opera, este no se opera y realmente no sabéis por qué se decide una cosa u otra. Entonces venimos a resolver principalmente esa duda y a dar unas pequeñas pinceladas de la recuperación de la lesión. Lo primero y lo más importante va a ser comprobar la estabilidad de tu rodilla, ya que si tu rodilla es inestable, va a ser prácticamente inevitable que pases por el quirófano. ¿Y cómo vamos a comprobar la estabilidad de nuestros ligamentos cruzados? Muy fácil. Vamos a sentarnos encima del pie para bloquear la movilidad de este segmento y vamos a coger con las dos manos en el gemelo y vamos a tirar hacia nosotros, ¿vale? En una rodilla lesionada, la tibia se vendría hacia atrás, hacia nosotros, unos 2-3 centímetros seguramente, ¿vale? En este caso vemos que tiene un poquito de movimiento, pero no es suficiente como para ser inestable. Esto sería para el ligamento cruzado anterior. Para el posterior vamos a hacer exactamente igual, pero empujando hacia adentro, ¿vale? Aquí vemos que hay cero movimiento porque es muy estable en este ligamento, ¿vale? Lo mismo, si fuera positivo, se nos iría la tibia en este plano para acá. Si tenemos dudas, ¿qué podemos hacer? Podemos comprobar con la otra pierna. Comprobamos y si vemos que una pierna tiene mucha holgura y la otra no tiene nada, pues ya nos da pistas de que esa rodilla muy estable no va a ser. Una vez valorada la estabilidad, preferiblemente por vuestro traumatólogo o vuestro fisio, si la rodilla es estable y no hay dolor, puede ser que podamos optar por una rehabilitación conservadora, sin cirugía, con un buen programa de fortalecimiento hasta que consigamos que la funcionalidad de la rodilla sea exactamente igual a la previa antes de la lesión. Sin embargo, si vemos que la estabilidad no es buena con estos test y tenemos otras lesiones asociadas, es muy probable que pasemos por cirugía. Además hay que saber que normalmente en personas deportistas, por un tema de conseguir una buena estabilidad a largo plazo, se suele optar por cirugía y a lo mejor en personas mayores un poco más sedentarias se suele optar por un tratamiento más conservador. ¿Y qué ocurre en una operación de ligamento de la rodilla? La mayoría de las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior se hacen bajo anestesia general o epidural. Por lo tanto, estarás dormido durante la operación o no notarás nada. La operación suele durar de 2 a 2 horas y media y no tendrás que quedarte en el hospital por la noche. Para hacer la reconstrucción, el cirujano taladrará túneles óseos en la tibia y el fémur y extraerá el ligamento roto y lo sustituirá por el injerto del ligamento cruzado anterior en aproximadamente la misma posición. Y si habéis sufrido esta lesión, seguramente la pregunta que más queráis saber es ¿cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme? Bueno, la realidad es que tanto si hay cirugía como si no, los plazos de recuperación no varían mucho, no son muy diferentes. Para una práctica deportiva igual que la previa a la lesión, nos vamos a ir en torno a un año, ¿vale? A veces son 10 meses, a veces son 14, pero necesitamos ese tiempo para ganar la estabilidad suficiente en la rodilla. Sin embargo, si es simplemente para hacer actividades de la vida diaria, con 5 o 6 meses será suficiente para tener una vida totalmente normal y sin dolor y con funcionalidad en la rodilla. Así que recordar, en esta lesión el plazo de recuperación no va a ser un factor diferencial a la hora de decidir si nos operamos o no, ya que los plazos van a ser muy parecidos. Una vez introducida la lesión, vamos a daros 3 ejercicios que nos van a valer tanto para la recuperación después de la operación, como en el caso de que no nos operemos para iniciar las primeras fases de fortalecimiento. Además, si ya te van a operar, pero te han dado lista de espera de varios meses, te van a valer como periodo preoperatorio para que luego la recuperación sea un poquito más fácil, ¿vale? Primer ejercicio, muy facilito. Vamos a coger una toalla, le vamos a hacer un rulo como hemos colocado aquí y la vamos a poner justo debajo de la rodilla. Ahora, sin levantar el talón y con la puntera un poquito levantada hacia arriba, vamos a hacer fuerza con la rodilla hacia abajo como si quisiéramos aplastar la toalla, ¿vale? Haciendo fuerza con el cuádriceps, ¿vale? Esto lo vamos a hacer mantenido 10 segundos. Vamos a mantener aquí, que se ponga duro el cuádriceps, ¿vale? Importante que no haya dolor. Y según vayamos avanzando, cuanto más pequeño sea el rulito, más contracción muscular vamos a ver, ¿vale? Aquí habéis visto cómo he puesto un rulo bastante gordo, pero si lo hiciéramos con uno más finito, sería más trabajo muscular todavía, ¿vale? Vamos a mantener 3 series de 10 segundos, descansando entre un minuto y medio entre ellas. Segundo ejercicio, vamos a trabajar la movilidad de la rodilla en flexoextensión, ¿vale? Podemos hacerlo bien con un patinete, como voy a hacerlo primero, o bien con un balón. Un poquito mejor el patinete, pero en función del material que tengáis en casa. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente, desde aquí sentados, vamos a estirar la pierna y doblarla, ¿vale? Las primeras semanas, lo recomendable sería que no paséis de 90 grados de la tibia con el fémur, ¿vale? Más o menos hasta aquí. Cuando ya llevéis varias semanas en vuestra rehabilitación, podéis ir poquito a poco ganando movilidad hasta un rango
más amplio en la flexión, ¿vale? Y con el balón sería exactamente igual. Vamos a apoyarnos aquí, estiramos, volvemos, ¿vale? Al principio a 90 grados y luego ya podríamos ir siguiendo. Simplemente el balón o el patinete van a hacer un poco de ayudantes, ¿vale? Van a hacer que ese movimiento de flexión sea un poquito más sencillo para nosotros, así que vamos a realizarlo en 3 series de 30 repeticiones, o bien con el monopatín o bien con el balón. Tercer ejercicio, ya habéis visto un poco este dispositivo que he montado, simplemente es coger una goma y atarla a algo que esté más o menos a la altura de vuestra rodilla, ¿vale? Aquí la espaldera nos viene muy bien, en casa alguna pata a una mesa o similar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Ya veis que yo ahora la rodilla la tengo un poco doblada y la goma me está tirando hacia allá, entonces yo lo que tengo que hacer es, con mi cuádriceps, hacer fuerza para estirar la rodilla y contrarrestar la fuerza de la goma, ¿vale? Importante, al ir, hacer fuerza, mantener un par de segunditos y sobre todo al volver, que no me lleve la goma, ¿vale? La vuelta muy lentita y muy controlada. Siempre sin dolor, ¿vale? Si todavía os duele, es que no estoy preparado para este ejercicio. Y vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones, ¿vale? Bloqueamos aquí, mantenemos unos segunditos, apretamos bien el cuádriceps y volvemos despacito. Y así realizaríamos nuestras 3 series de 10 repeticiones. Después de esta propuesta de 3 ejercicios, os vamos a dejar en la descripción del vídeo un enlace con varios vídeos con una rehabilitación de ligamento cruzado un poco más extensa en los 2 casos, tanto si hay cirugía como si no la hay, ¿vale? Para que sea cual sea vuestro caso, tengáis allí una guía de referencia. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, un buen like nos ayuda siempre a seguir creciendo. Cualquier comentario que nos dejéis, siempre intentamos resolver vuestra duda, y suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de todos los vídeos que vamos subiendo. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.